La historia de la vida en un párrafo. Al principio, la vida existía en una bacteria unicelular. Ella estaba hecha de tiras de información que se autorreproducían. La célula pudo subsistir gracias a que, aun cuando no tenía un sistema nervioso, estaba dotada de un cierto tipo de sensibilidad. La gracia de esta facultad era que le permitía a la célula ser sensible al entorno. Con ello, la función de la capacidad de ser afectada era de orientar la acción de la célula desde su interior al exterior, para asegurar su supervivencia y reproducción. La supervivencia resultaba de un doble movimiento: acercarse a lo que la nutriera y al mismo tiempo evitar todo lo que le hiciera daño. La reproducción en ese tiempo no era un encuentro sexual, era una autodivisión de la célula, pero esto cambió. En la dinámica de supervivencia y reproducción, unas células se juntaron con otras células y generaron un organismo multicelular. Algunos de estos organismos multicelulares generaron sistemas nerviosos y cerebros, y siempre impulsados y guiados por la orientación sensible propia de la evolución natural y las mutaciones, algunas especies de estos organismos generaron algo particular: cerebros sociales. Se volvieron más sensibles a los objetos y a otros sujetos. El ambiente pasó de ser solo natural a ser también social. Eventualmente, estos organismos se volvieron autosensibles. Esta forma de conciencia de sí mismo posibilitó la aparición de una representación de sí mismo para sí. Así fue que evolucionamos hasta lo que somos hoy: organismos complejos, que nos movemos desde adentro hacia afuera, impulsados por la emoción que ocurre en nuestros encuentros con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. Este párrafo es el capítulo 2 de la primera parte del libro Siento, luego existo, el devenir humano a través de las emociones, y es un buen resumen del libro que luego su autor, que nos acompaña esta mañana, Juan Casaus, doctor, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, filósofo, sociólogo y educador, también creador del método Conciencia Emocional y Comprensión Emocional, y actualmente director de la Fundación Escuela de Educación Emocional y autor de este, entre otros libros, Siento, luego existo. Y él en este libro se dedica a desarmar de a poquito cada uno de estos momentos que leí en ese párrafo. Juan, muchísimas gracias, un honor recibirlo en Radio Universidad de Chile. Por favor, gracias a ti por la invitación y feliz año. Bueno, feliz año también. Tengo muchísimas preguntas respecto al libro porque me da la impresión de que con lo que leí ya aparece algo que es muy importante y que es uno de los mitos que todavía en un mundo neoliberal enfocado en la producción parece seguir muy instalado. Y es la idea entre emoción versus racionalismo, ¿no? Y que los seres humanos somos racionales y que la emoción es una cosa animal y subjetiva. Y en ese párrafo usted ya instala la idea de que nosotros hemos sobrevivido gracias a la emoción. Desarrollemos un poco esa idea. Ya, mira, qué bueno que te hablaste del tema de los mitos porque eh, algo que le ha hecho mucho, mucho daño a las emociones son los mitos, ¿ah? Como por ejemplo que son negativas y que hay que evitarlas, te fijas, que son irracionales, etcétera, etcétera. Un punto central de este libro, que está condensado en eso, es que las emociones son muy racionales y son cognitivas. Que sean cognitivas es que nos dan información acerca del mundo, mucho antes, mucho más completa, ¿ah? Que es lo que da el pensamiento que viene después, ¿ah? Que es la interpretación de la información que nos da las emociones. Entonces, es como una revolución bien fuerte de pasar a pensar que las emociones son marginales, que no son importantes, que hay que dejarlas de lado, que etcétera, 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 que son irracionales, a que son cognitivas. Es la primera manera que tenemos nosotros de relacionarlos con el mundo, con los otros y también con uno mismo. Entonces, procesan mucha información, nos entregan mucha información. Y si es que no sabemos de qué se trata realmente, todos creemos que sabemos lo que son las emociones, porque todos sentimos emociones, pero si no comprendemos qué es lo que son y qué es lo que nos aportan, estamos perdiendo una gran riqueza. Entonces, el llamado de este libro es decir, son extraordinariamente importantes, hagámosles caso, nos dan mucha información acerca de cómo nos estamos parando en el mundo. Uh -huh. Esa es como, el procesamiento de la información es lógico, es muy racional, curiosamente, eso está para largo, ¿ah? Pero son mucho más racionales que el pensamiento, Uh ¿ah? -huh. Uh -huh. Pero no nos metamos demasiado en eso. No, pero me parece que es súper importante, que yo estaba pensando en la palabra eficiencia,
porque aparece aquí también la idea de que las emociones nos van a servir. Hay una palabra, hay una pregunta que usted pone al principio del libro y que nos invita a quien está leyendo es, bueno, ¿para qué sirven las emociones, no? Y a mí, bueno, después de más de 10 años de terapia, ¿no? Lo primero que se me ocurrió decir, las emociones nos cuidan. Y que es el primer sentido que aparece acá, ¿no? La idea de que en el principio de las seres vivientes fuimos seres sintientes porque a través de las emociones nosotros pudimos sobrevivir. Y hoy día se nos instala un poco la idea de que no, de que las emociones son poco prácticas, ¿no? Esta idea de que se nos dice, especialmente a las mujeres, como algo negativo, no, pero es que eres muy emocional, ¿no? Separando esta idea de que las emociones históricamente nos han ayudado a sobrevivir y hoy día nos ayudan a ser más eficientes. Sí, fíjate, uno de los errores es decir, por ejemplo, que hay emociones negativas y entre ellas está, por ejemplo, el miedo. ¿Ah? Entonces te dicen, piensa positivo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y la gente le ha tomado miedo al miedo, ¿ah? En vez de acercarse al miedo para ver de qué se trata. El miedo es una emoción maravillosa, ¿ah? Porque nos está diciendo, es una señal que nos está diciendo, hay una amenaza que está presente, presta la atención. La amenaza es la negativa. Lo maravilloso es la emoción que te está diciendo, ojo, hay algo, mira, hay algo que te puede hacer daño potencialmente. ¿Ah? Cuidado que viene este perro negro. ¿Ah? Bueno, te da... ¿ah? La segunda cosa que tiene que ver con lo cognitivo y con el perro negro, ¿ah? Es que uno evalúa la situación. ¿Ah? Te dice, este es un animal peligroso, no es peligroso, sale corriendo hasta el loco o sonríe, en fin. Te evalúa la situación y te orienta sobre qué dominio actuar. Uh -huh. Hay muchas otras cosas que te digas, pero son una joya las emociones porque nos están informando y nos están señalando qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. La interpretación que viene mucho después, ¿ah? Es la que viene del pensamiento. Uh -huh. ¿Ah? Pero todo prestar atención, entender lo que está pasando, evaluarlo, saber si es bueno o malo para ti, todo eso ocurre en un instante que un procesamiento de la información por parte de las emociones. Entonces, en fin. Sí, no, estaba pensando en esto que usted decía antes respecto a que las emociones tienden a ser mucho más verdaderas, mucho más honestas, incluso a veces que el pensamiento. Y hay algo que aparece en el libro, y recuerdo que hablamos con Juan Casasus, autor de Siento Luego Existo, el devenir humano a través de las emociones, que a mí me llamó la atención porque no lo había pensado y tiene todo el sentido, que también las emociones nos protegen lo humano. Y en algún momento del libro usted habla de lo peligroso que es entregar toda decisión a las máquinas, a la inteligencia artificial, en la lógica de que la inteligencia artificial solo va a leer datos y no va a tener emoción y que mucha de nuestra ética está en la emoción. Desarrollemos esa idea que a mí me pareció absolutamente fascinante. Ya, sí, mira, una de las cosas tiene como dos partes lo que estás comentando. Lo primero es como la inteligencia emocional, la robótica, toda esta cosa que es impresionante y que ya nos tiene bastante tomados. ¿Ah? No tienen emociones. ¿Mm? Entonces es solamente puro procesamiento alternativo de situaciones, pero no reemplazan jamás el tipo de información que nos entrega las emociones, porque las emociones son de cada uno. ¿Ah? Mientras que la robótica, sí, eso es general de una máquina. ¿Ah? Entonces, hay una distancia muy grande, ¿ah? entre las decisiones que toman las emociones y las decisiones que se hacen a través de la inteligencia artificial. ¿Ah? Eso era bueno. Me estoy llenando de ideas con respecto a esto. Hizo que me olvidara la segunda parte de No, la lo que segunda me parte habías tenía que dicho. ver con dónde reside la ética, ¿cierto? Ya, ya. Fíjate que, o sea, hay una historia aquí también, ¿ah? Porque siempre se ha asociado las emociones como contrarias a la ética. ¿Ah? Eh, claro, yo cuando fui al colegio, hace muchos años, no sé cómo será ahora, a mí, fue un colegio católico y a mí me enseñaban que habían pecados que hacían ya, que había que confesar, y había pecados que eran mortales.
¿ah? Que uno siga al infierno con eso, que es ya muy terrible. Y todo eso son emociones. Entonces había una mala prensa a propósito de las emociones que es muy fuerte. Mira, las emociones sostienen la moral, ¿ah? Porque tratan de la relación, siempre son una relación, ¿ah? Una relación con el mundo, una relación con los otros, ¿ah? Una relación también consigo mismo. Tomemos esto de la relación con los otros. La emoción surge en la relación y surge de manera ética, ¿ah? Porque hay un tema de justicia asociado a la emoción, ¿ah? Siempre la emoción que uno está teniendo está justificada. Pasan cosas alrededor, ¿ah? O sea, pasan cosas alrededor. Te puedo dar el ejemplo de la rabia, por ejemplo, ¿ah? A mí la rabia surge bastante de la ofensa, ¿ah? Entonces, si alguien me ofende, ¿ah? A mí me da rabia. Ok, hay que entender por qué me da rabia, qué me pasa en mi idea de mí mismo, qué me pasa con mis necesidades de reconocimiento, de respeto, ¿ah? Qué pasa con respecto a mis valores. Lo que me pasa en respecto a mis valores, a mis necesidades, se traduce en rabia. ¿Ok? ¿Ya? Surge de ahí, no tanto del impulso, pero la ofensa viene. Y entonces uno se siente como disminuido con la ofensa. ¿Ah? Y lo interesante es que de repente esto a nivel social genera una desproporción. Si yo me siento ofendido y este es el ofensor, yo estoy listo para la guerra. Esto es Ujú. una teoría de la violencia, entre Sí, paréntesis, sí. que habría que elaborarla bastante, pero, o sea, se puede hablar mucho de eso. Entonces, por ejemplo, lo que decía Aristóteles, decía, hay que reequilibrar la situación. Y lo que te hace reequilibrar la situación es la emoción de la rabia, que hay que saber expresarla en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el momento adecuado. Y si no lo haces, si no logras restablecer este equilibrio, entonces eres una persona tonta porque estás contribuyendo al desequilibrio social. ¿Cómo ocurre este reequilibrio? Es que si alguien me ofende, entonces yo de repente, si soy capaz de responder a la ofensa con un poco de tiempo, yo me transformo en algo de decir, pero, ¿qué pasa con esta persona que me está diciendo esta cosa? ¿Te fijas? Yo me transformo desde que me transformo en juez. Ujú. La rabia me eleva, y yo puedo interactuar con otra persona ya no en la víctima ofendida, sino que en términos de un juez y diciendo estás mal por tal y tal razón, etcétera, y eso se sigue. Eh, es complejo el proceso, pero te das cuenta, lo fundamental es poder trabajar bien la rabia a nivel personal o en pareja o socialmente, para superar esta ofensa. Sí. ¿Mm? Esto lo hemos vivido en Chile. Absolutamente, ¿Sí? ¿no? Y estaba pensando también en algo que nos preocupa, ¿no? Es como el avance de los neofascismos, uno puede decir, tiene muchísimo que ver con esto, tiene muchísimo como que ver con relatos que vienen de emociones que, como toda emoción, es tremendamente válida, pero que se visten de argumentaciones que finalmente terminan justificando niveles de violencia que nos hacen pésimo a todos. Y ahí quizá eso podría ser un ejemplo de lo que sucede cuando no escuchamos las emociones, porque aquí inmediatamente me viene, Juan, esta idea de este libro que tengo en mis manos, Siento, luego existo, el devenir humano a través de las emociones, un tremendo manual. Uno podría decir, primero para valorar las emociones, para darle lugar y luego para decir, ok, ¿qué hago con ellas? ¿No? ¿Qué pasa cuando no escuchamos las emociones, cuando las negamos? Ahí está en un proceso de inconsciencia emocional, porque las emociones son energía, son energía encarnada. Lo bonito, o sea, lo extraordinario de las emociones es que tienen que ver con el cuerpo, con las emociones y con el pensamiento. El pensamiento tiene que ver con el pensamiento nomás, pero las emociones nos llaman a todo, es lo más integral que hay, lo que más integra. Ya. Como es energía, si no somos capaces de regular esta energía, si somos inconscientes, si no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, que es lo ocurre normalmente, lo que normalmente nos ocurre, no sabemos lo que nos pasa. Entonces, pero siempre estamos en emociones. Entonces, hay energías que están ocurriendo entre nosotros que nos llevan a actuar de una cierta manera. Entonces, si no estamos conscientes
¿ah? Y si no entendemos cómo funcionan las emociones nosotros mismos, sí vamos a tener acciones como bastante violencia, ¿ah? Con bastante violencia, o con implosión, con autoacusación. Eso es lo que lleva a conductas irracionales, el hecho de no ser capaces de llegar a conocer qué es lo que me está pasando, ¿ah? O sea, qué emoción estoy sintiendo yo, y toda emoción lleva a conductas. Todo lo que hacemos, mira, Antonella, todo lo que hacemos está impulsado por la energía de las emociones. Es mucha fuerza, y hay unas que son más grandes que otras, y sirven Ujú. para cosas distintas, en fin. Es Y por eso apasionante. es absolutamente apasionante y de verdad yo así como doy testimonio que cuando uno empieza, me acuerdo hace muchos años atrás, yo vengo de un lugar histórico familiar en donde las emociones eran muy negadas. Y era como, no, uno actúa por convicción y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, Ajá, por muchos años, entonces uno era las niñitas del rigor, ¿no? La hija del rigor, que hacía todo lo que tenía que hacer y el cuerpo resistiendo y resistiendo, ¿cierto? Y somatizando por todas partes. Y me acuerdo que hace sí. muchos años una amiga psicóloga me dijo, no mi psicóloga, una amiga psicóloga me dijo, Anton, el día que te abuenas con tus emociones vas a adquirir superpoderes. Y puedo dar testimonio que realmente cuando empecé a trabajar eso, empecé a leer, a investigar y me encanta, Juan, que tu libro viene a ser como una triada. El año pasado leímos y comentamos también acá eh, Creer y Sentir de Antonio Damasio. Ah, Y sí, hace sí, sí. poquito hablamos con Mariano Sigman de El Poder de las Palabras, y yo siento que los tres libros dialogan de manera muy impresionante respecto a primero sentarnos, detenernos y darle lugar a nuestras emociones. Y para eso también, que para ir cerrando, también quería preguntarte, ¿no? ¿Para quién está escrito este libro? Porque hay muchísima información y a partir de todo lo que hemos conversado, la gente a lo mejor está pensando, oye, pero debe ser un libro muy cabezón, muy difícil. La verdad es que para Mm. nada. Es un libro con mucha información, pero es muy entretenido y es muy fácil de leer. ¿Para quién escribió este libro, Juan? Ay, es que lo que pasa es que las emociones son un mundo tan maravilloso, ¿ah? Tienen la posibilidad de enriquecer nuestra vida, pero de verdad. Internet está lleno de consignas y hay mucha psicología popular acerca de las emociones, ¿ah? Que nos llevan a un camino erróneo, ¿ah? Entonces yo me puse a investigar 30 años de investigación en filosofía, en psicología y en neurociencia, ¿ah? Y me di cuenta que estaba emergiendo una visión distinta. Y me parece que en este momento en que la cosa está tan difícil, la vida está tan incierta, hay un dominio del mundo de la inteligencia artificial que hay una tendencia a dejar de lado el mundo emocional, ¿ah? Entonces es como un llamado, decirlo, no nos perdamos este tremendo regalo, esto que nos hace que seamos seres humanos, ¿ah? Lo que nos hace que seamos seres humanos, ¿ah? Son las emociones. Son las emociones. Está bien el pensamiento, pero son más importantes que el pensamiento. O sea, el pensamiento surge de un llamado que la emoción te está diciendo, hay un problema. ¿Qué podemos hacer? Entonces nos llama la emoción. ¿Ah? ¿Ah? Pero si a ti no te dice, no hay nada que te diga, hay un problema, ¿ah? No vas a llamar al pensamiento. Mm, Aun sí. cuando lo estés pasando bien y de repente dices, pero podríamos pasar un poquito mejor, es porque la emoción te ha dicho, hay un pequeño desbalance. Ojo, presta atención, porque está dando información de lo que ocurre afuera y lo que está ocurriendo a ti. Entonces, es un libro como, creo que muy didáctico, también es cómico. ¿Ah? Yo creo que, ah, pero es para llamar la atención sobre la extraordinaria importancia cognitiva, racional que tienen las emociones en nuestras vidas. Nuestras vidas dependen de las emociones, ¿no? Eh, y la forma más linda de vivir la vida es de manera emocional. Ujú. Si uno puede verlo, ¿no? Y aceptar esto, se vive de otra manera, ¿ah? En un periodo en el cual estamos dejando de tener las emociones. Todo llama para ese lado. Sí, Así que, esta idea como del coolness, ¿no? De que una persona que es controlada de sí misma, que está apretada, ¿no? Que está así como... esa es la persona deseable, especialmente para los varones, ojo, o sea, es como el mandato, ¿no? El que tiene, el que está frío, el que se mantiene ahí como sí. distanciado, etcétera. Y la verdad es que nos estamos perdiendo tanto. Y luego, mire dónde nos ha llevado ese tipo de actitud, Sí, ¿no? Así que una sí. manera de empezar a pensar las emociones y empezar a vincularse con ellas y agarrar todo lo que nos ofrecen
De verdad, les recomiendo muchísimo Siento, luego existo, el devenir humano a través de las emociones, como dice su autor. Son 30 años de investigación acá, la bibliografía es extensísima, así que además si les tocó algún tema pueden ir y seguir buscándolo. Juan Casasus, académico de la Universidad Alberto Hurtado, filósofo, sociólogo, educador, director de la Fundación Escuela de Educación Emocional. Se me hizo muy corta la entrevista, yo sabía que eso iba a pasar, pero esperamos que nos podamos encontrar nuevamente. Muchas gracias, Antonella, y también agradecer a la editorial de la universidad que se dio la pena de estudiarla, de hacerlo pasarlo por los filtros de las facultades, que es cosa que no es menor, lo que habla de la seriedad de esa editorial donde se ha publicado este libro. Muchas gracias, Antonella. Y si quieres algún día tomar otro capítulo, nos podemos Lo haremos, claro, porque yo meter. además le decía a Juan que solo nos detuvimos en algunas ideas que están en la primera parte del libro, porque después sigue con un montón de otras cosas que sin duda vamos a retomar, pero también las felicitaciones a la Universidad Alberto Hurtado, que como nuestra radio creemos, hace lo que tiene que hacer el espacio de extensión de la universidad, tomar el conocimiento que aparece desde la academia y compartirlo con la comunidad. Así que les dejamos la recomendación, Siento, luego existo, el devenir humano a través de las emociones, publicado por Universidad Alberto Hurtado Ediciones. Consíganlo en sus redes sociales, en su web, están librerías, y con ese dato nos despedimos. Hasta el lunes. Que tengan un estupendo fin de semana.